Buenos días. Vamos a hablar de la columna vertebral. Vamos a enfocarnos sobre todo a su valoración mediante tomografía computada. Y bueno, ¿por qué hablar de tomografía computada en la valoración de la columna vertebral? En primer lugar, porque si bien es cierto que la resonancia magnética ofrece imágenes pues, de mayor calidad, de mayor detalle para la valoración de la patología vertebral, pues no está disponible en nuestro medio de una forma más amplia como la tomografía. La resonancia pues suele ser más cara, suele ser menos accesible para el tipo de pacientes que nosotros vemos, sobre todo aquí en hospitales de segundo nivel, por ejemplo. Y bueno, es importante mencionar que la tomografía aporta una gran información sobre la patología de columna que no debemos pasar por alto. Eh, por eso vamos a hablar de tomografía computada. ¿Cuáles son los objetivos de esta plática? Primero, pues vamos a recordar la anatomía vertebral básica, porque bueno, es un hecho que sobre todo yo lo veo aquí con mis residentes, eh, muchos ya no recuerdan la anatomía de la vértebra, lo cual es fundamental para la valoración de la radiología. En segundo lugar, vamos a valorar cada una de las estructuras de la vértebra por tomografía. Vamos a ver ejemplos de cómo se ven por tomografía y cómo se ve la patología de cada parte de la vértebra también por tomografía, ¿no? Vamos a comenzar con anatomía básica. Vamos a recordar que la llamada vértebra tipo, una vértebra común y corriente, consta de dos partes, una anterior que es el cuerpo, una posterior que es el arco vertebral. El cuerpo generalmente va a cambiar en su configuración dependiendo del nivel en el que se encuentre. Eh, Sin embargo, vamos, el arco vertebral, sus características, sus elementos van a ser siempre los mismos. El arco vertebral está formada por dos pedículos que son los que lo unen al cuerpo, las láminas que son posteriores, las apófisis transversas que son laterales entre pedículos y láminas, las apófisis espinosas que son posteriores entre las dos láminas y las apófisis articulares. Tenemos dos superiores, tenemos dos inferiores. Esa es la anatomía básica. Ahorita vamos a ver características importantes de cada región. Y bueno, tenemos dos agujeros. Uno se forma entre el cuerpo y el arco posterior y es el agujero vertebral por donde viene la médula con sus meninges. Y el segundo agujero son los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción, porque se forman cuando se articulan una vértebra superior con una inferior y es por donde pasan las raíces nerviosas. Eh, Vamos, esta es la anatomía básica. Vamos a ver que dependiendo de la región de la que estemos hablando, va a haber algunos aspectos un poco distintos. La vértebra cervical, principalmente, sus diferencias son que tenemos los orificios vertebrales, que es por donde transcurren las arterias vertebrales. Tenemos las apófisis, tanto las transversas como las espinosas bífidas. El cuerpo tiene dos prominencias laterales y posteriores, que son llamadas apófisis unciformes porque tienen forma de gancho y que nos constituyen las articulaciones oncovertebrales. Eh, C1 y C2 son muy distintas al resto de las vértebras cervicales. C1 consta prácticamente solo de un arco anterior, de un arco posterior. Recordemos que tiene las carillas articulares para el cráneo, para la base del cráneo, y va a tener
un ligamento que va a delimitar posteriormente lo que va a ser la articulación atlantoxoidea. C2 se caracteriza por la presencia del diente o proceso odontoideo que se va a articular con C1 para formar articulación atlantoxoidea. Estas características son importantes al momento de valorar una radiografía o una tomografía. La vértebra torácica, ¿qué tiene de particularidades? En primer lugar, sus apófisis transversas tienen una carilla articular para las articulaciones eh, costotransversas. Y aquí en esta ilustración sagital vamos a ver cómo los cuerpos también tienen una carilla articular para las costillas. Estas son las particularidades, ¿no? de las vértebras torácicas. Las vértebras lumbares pues tienen un cuerpo mucho más grande, es más ancho, tiene pequeñas apófisis que se llaman apófisis mamilares, aparte de las transversas y la espinosa. Y en esta imagen lateral podemos ver el pedículo y la apófisis transversa, el apófisis articular inferior, y esta pequeña área que se encuentra entre estas tres estructuras, si se dan cuenta es un área más delgada, esta se le ha llamado pars interarticularis o porción interarticular. La pars interarticularis es importante porque vamos a ver que a menudo puede sufrir una fractura y estaríamos en este caso hablando de una espondilolisis. Esta fractura puede condicionar un desplazamiento ya sea anterior o posterior del cuerpo, entonces estamos hablando ya de una listesis. Bien, para valorar la tomografía de columna, pues hay que tener pues un cierto orden. Yo lo primero que les recomiendo es que ya teniendo su tomografía, lo primero que vean a grosso modo es la alineación. Cabe mencionar que la mayoría de las mediciones mecánicas de la columna se deben hacer por radiografía, no por tomografía. Es común ver que miden escoliosis, por ejemplo, en tomografías, cuando para una escoliosis lo ideal es tomar una radiografía de pie. Entonces no vamos a poder medir con tanta confiabilidad las escoliosis ni las lordosis. La medición que pues se ha podido comprobar que no sufre mayor cambio es la del ángulo de Ferguson. Sin embargo, pues todo este tipo de mediciones mecánicas se deben hacer por radiografía. Nosotros solamente vamos a hacer una valoración muy general de la alineación, sobre todo para descartar listesis o cualquier otra podríamos decir, patología incluso congénita que pudiera causar una franca alteración en la alineación de la columna. Dentro de esta primera evaluación que hacemos de la tomografía, también tenemos que ver una visión general de toda la columna, en la cual podamos ver el número de las vértebras que hay. Recordemos que con mucha frecuencia hay variaciones en el número de vértebras, más frecuentemente a nivel de la columna lumbar. Y sobre todo, es importante ver L5 y S1 porque hay múltiples alteraciones transicionales. Por ejemplo, es común que veamos lumbarizaciones de S1 o sacralización de L5. Entonces, primero tenemos que ver el número de vértebras, también de manera general valorar su densidad, buscar fracturas tanto en los cuerpos como en los arcos vertebrales, y también debemos descartar la presencia de lesiones óseas, ya sea líticas, ya sea blásticas. Todo esto en una visión general de la columna.
Aquí tenemos algunos ejemplos. En el primero tenemos una columna cervical en coronal, en donde vemos una franca alteración de la alineación. Aquí lo importante es ver cuál es la causa, más que medir la angulación de la escoliosis que se produce, etcétera, ¿no? Aquí podemos ver una hemivértebra que está condicionando esta importante desviación de la columna. Eh, eh, podemos ver aquí con mucha precisión la apófisis odontoides de C2, entonces C2 lo tenemos 3, 4, 5, 6 y la hemivértebra derecha está entre 6, C6 y C7. Entonces, esto es lo que podemos ver en una visión general, ¿no? En coronal de esta columna. En este segundo caso, lo que vemos es la alteración en la densidad, una muy importante disminución de la mineralización ósea que me produce que vea yo el cuerpo hipodenso. Vemos las trabéculas que están conservadas. Sin embargo, este hallazgo de la disminución de la mineralización con una trabeculación más pronunciada y el aumento en la concavidad de las plataformas ya nos hablan, son datos de osteoporosis. Pues esto lo vemos desde la primera impresión que tenemos ahí, ¿no? Otro ejemplo de otro corte sagital de la columna en el que es evidente la presencia de una fractura por compresión. Generalmente este tipo de fracturas se van a caracterizar por la disminución en la altura del muro anterior. El muro posterior generalmente tiene una altura conservada. En este caso es importante mencionar que también hay una pequeña fractura posterior que está condicionando un ligero desplazamiento hacia el conducto vertebral de este fragmento óseo. Entonces, esto puede estar ocasionando disminución en la amplitud del conducto, inclusive alguna compresión medular. Bueno, en este caso que está a la derecha, es evidente el cambio en la densidad de múltiples cuerpos vertebrales debido a la presencia de metástasis blásticas. El paciente tenía un SEA de próstata, ¿no? Incluso varios de los elementos de los arcos vertebrales también tienen estas lesiones blásticas. Otro ejemplo más en cuanto a la alineación de la columna que nos percatamos de inmediato desde que vemos nuestra primera imagen sagital es el desplazamiento anterior de este cuerpo vertebral L5 sobre la plataforma de S1. Tradicionalmente se clasifica según Meyerding en cuatro en 4 grados, dependiendo si la afectación es hasta el 25%, hasta el 50%, hasta el 75% o más del 75%, tomando como referencia la plataforma articular del sacro o de la vértebra inferior. Eh, en este caso, siempre que veamos una listesis, va a ser fundamental valorar la pars interarticularis de la cual ya hablamos anteriormente, para descartar una fractura. Vamos a ver algunos casos un poquito más adelante. Esta otra imagen es de una lesión que es hipodensa con respecto al resto del cuerpo vertebral y con una trabeculación muy pronunciada. Entonces, desde la primera vista que hacemos de nuestra columna en la tomografía, nos vamos a percatar de este tipo de lesiones. En este caso es un hemangioma de un cuerpo vertebral, una lesión que es benigna y que es muy frecuente. En este otro caso vemos que el cuerpo vertebral no tiene una sola lesión, sino que son múltiples lesiones de menor densidad que el resto del cuerpo. Entonces, en este paciente son múltiples lesiones líticas. Este paciente tiene mieloma múltiple. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que tenemos que ver desde la primera revisión, digamos, en una revisión general que hagamos de nuestra columna. Sobre todo, es muy, muy bueno empezar por valorar la imagen sagital, que es la que nos va a dar mucha más información. Después de hacer esta primera revisión general,
vamos a centrarnos a la revisión de cada uno de los cuerpos vertebrales. ¿Qué voy a valorar en los cuerpos vertebrales? Voy a ver la integridad de cada uno de sus muros, anterior, posterior, los muros laterales. Vamos a valorar las plataformas articulares, tanto superior como inferior, y vamos a valorar el espacio intersomático. Este ejemplo que pongo aquí es de una columna normal. Es común que tengamos algunas muescas, tanto posteriores, en las plataformas, unas pequeñas muescas. Vamos, esto es común, son hallazgos que se van presentando conforme avanza la edad y no debemos darlos por patología. En el caso de que ya se hagan más pronunciados, por ejemplo, estas muescas en las plataformas articulares, ya podríamos hablar de nódulos de Small, pero es muy común este tipo de hallazgos. También la presencia de imágenes redondeadas, pequeñitas, con densidad de aire, sobre todo en los segmentos más anteriores de los discos, también son hallazgos que son normales, son comunes, que tampoco tenemos que dar como patología. Entonces es un ejemplo normal de unos cuerpos vertebrales bien formados, plataformas articulares lisas, sin esclerosis, espacios intersomáticos conservados. Y bueno, y ya que estamos valorando los espacios intersomáticos, también vamos a hacer una relación de los discos intervertebrales. Vamos a poner algunos ejemplos. Esto igual, imágenes de cuerpos vertebrales que son normales, se pueden delimitar con toda precisión sus bordes, los muros, tanto anteriores como posteriores, tienen bordes lisos. A veces podemos ver algunos osteofitos incipientes, sobre todo en las esquinas superiores e inferiores. Sin embargo, tampoco tenemos que darlo como patológico, ¿no? Estos pequeños osteofitos. Y bueno, también aquí aprovecho para señalar que en estas mismas imágenes sagitales podemos, perdón, en esas imágenes axiales podemos valorar con toda precisión los elementos de los arcos posteriores. Aquí tenemos algunas alteraciones que ya son patología, ¿no? Tenemos la formación de múltiples osteofitos anteriores, pero aquí también es importante resaltar la presencia de esclerosis adyacente a la base de estos osteofitos. Esto ya nos habla de una enfermedad degenerativa. En este caso, también tenemos osteofitos marginales, pero fíjense cómo ya tenemos disminución en los espacios intersomáticos, inclusive ya hay alteración en las plataformas articulares, plataforma articular inferior con una pronunciada muesca, el disco que sí tiene una burbuja de aire, ya tiene, podemos hablar de fenómeno de disco vacío. Aquí tenemos una muesca ya posterior, perdón, ya superior, que está formando ya lo que es un nódulo de Small ya evidente. Eh, Esto ya son cambios degenerativos y ya lo tenemos que reportar cuando reportemos nuestros cuerpos vertebrales. La tercera imagen, nuevamente vemos prácticamente colapsados los espacios intersomáticos con imágenes de densidad aire por fenómeno de disco vacío y la presencia de múltiples osteofitos. Aquí cabe mencionar que la presencia de estos osteofitos posteriores es relevante porque conducen a compresión y a canal lumbar estrecho. Entonces siempre tenemos que referir a nuestro reporte la presencia de estos osteofitos posteriores. Decíamos que también debemos aprender a ver los discos intervertebrales. Aquí tenemos algunos ejemplos de hernias de disco que se pueden ver muy bien por tomografía. En la primera imagen tenemos una imagen sagital en la cual podemos ver muy bien la hernia discal, se distingue muy bien, y en las imágenes, la imagen inferior es la que corresponde a la sagital. Abajo la tenemos axial y podemos ver cómo el disco está protruyendo más allá del límite del cuerpo vertebral.
y no solo está protruyendo, sino que está condicionando una disminución en el conducto vertebral, ¿no? En su amplitud. Entonces, también la tomografía es muy útil para valorar las hernias de disco. Aquí como un hallazgo incidental, pero que tenemos que conocer, vemos un pequeño fragmento óseo adyacente a la esquina superior de la vértebra. Muchos cuando lo ven por primera vez piensan que hay una fractura, sin embargo, esto es un hallazgo normal, se llama vértebra limbo y es una variante anatómica. Tenemos una segunda imagen axial en donde podemos ver eh, eh, un abombamiento general del disco que protruye tanto anteriormente como posteriormente. Sin embargo, la protrusión posterior es importante porque aquí está obliterando eh, eh, ambos agujeros de conjunción. Entonces, las raíces nerviosas que pasan por estos agujeros pueden estar afectadas, ¿no? Por la presencia de esta herniación. Otra imagen sagital en donde se puede ver muy bien la protrusión del disco. Estas son otras dos imágenes axiales. En la primera se puede ver que la protrusión no es central, sino que es más bien posterolateral derecha, con una clara afectación del neuroforamen, y este paciente seguramente ya tiene compresión radicular. Eh, en esta imagen es ya muy evidente la presencia de un canal lumbar estrecho. Vemos prácticamente cerrado todo el espacio debido a la importante herniación posterocentral del disco. También tenemos seguramente compresión radicular porque tenemos obliteración de los dos neuroforámenes. Entonces, si se fijan, la tomografía también nos puede dar muchos datos en el caso de las hernias. Aquí en esta imagen quiero aprovechar para que vean esta estructura que se encuentra anterior a la lámina. Es un ligamento amarillo. Este ligamento amarillo es normal. El del lado izquierdo se encuentra aumentado en su espesor. Entonces, la hipertrofia de los ligamentos amarillos también es una causa de canal lumbar estrecho que nosotros podemos valorar por tomografía. Con respecto a los arcos posteriores o arcos vertebrales, ¿qué es lo que podemos o qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que saber identificar con precisión los pedículos, las láminas, las apófisis transversas y espinosa. Tenemos que saber valorar las apófisis articulares y la parsin interarticulares de la que ya hablamos. Eh, Aquí esta imagen coronal la puse porque en esta nos damos cuenta muy bien de la relación que existe entre las apófisis articulares inferior de la vértebra superior y superior de la vértebra inferior. Entonces, estas articulaciones interapofisarias se pueden valorar muy bien en las imágenes coronales. Entonces, yo les recomiendo que utilicen la imagen coronal para la valoración de estas articulaciones. Aquí tenemos algunos ejemplos de valoración de estos arcos vertebrales. Eh, la imagen más central nos sirve para valorar adecuadamente las apófisis espinosas, y si nos hacemos un poco hacia la derecha o hacia la izquierda, van a aparecer las articulaciones interapofisarias. En este caso tenemos la superior y la inferior muy bien definidas. Podemos ver un espacio articular visible entre ellas. Esto es lo que nosotros normalmente podemos ver. Aquí hay otro ejemplo en donde se puede ver con mucha precisión las articulaciones interapofisarias, eh, tanto de L4, L5 como de L5, S1.
también nos podemos dar cuenta que en esta misma podemos valorar con mucha precisión la amplitud de los agujeros de conjunción. Entonces, es muy importante también su valoración en las imágenes sagitales de la tomografía. Y en estas imágenes axiales vemos las articulaciones interapofisarias de esta manera. Entonces, la apófisis articular inferior de una vértebra es esta y la superior de la vértebra subyacente es la de atrás. Entonces, aquí tenemos muy bien ejemplificadas las articulaciones interapofisarias. Es bueno señalar que inmediatamente por delante tenemos la emergencia de las raíces nerviosas. Entonces, la enfermedad degenerativa de esta articulación puede producir osteofitos que también nos obliteren este conducto. Aquí tenemos algunos ejemplos de patología. Tenemos articulaciones interapofisarias con esclerosis en sus bordes. Tenemos gas en el interior de la articulación. Incluso en esta apófisis articular o en estas apófisis se pueden ver algunos quistes subcondrales, hallazgos que nos señalan enfermedad degenerativa. El segundo ejemplo también es de enfermedad degenerativa, pero lo que les mencionaba, hay proliferación ósea, son osteofitos marginales que nos están disminuyendo la amplitud del agujero de conjunción. Esto puede ser causa de compresión radicular. En este ejemplo de abajo también tenemos una imagen axial, perdón, en donde los osteofitos marginales están invadiendo, pero en este caso es el conducto vertebral, entonces nos están produciendo también un canal lumbar estrecho. Muy bien. Estas dos imágenes de la derecha nos están indicando una fractura a nivel de la pars interarticularis, así es como se ve. ¿Cómo la distinguimos? Tenemos la articulación interapofisaria entre L4 y L5 y tenemos la articulación interapofisaria entre S1 y L5. Y esta que viene siendo la apófisis articular inferior de L5 está ligeramente desplazada. ¿Por qué? Porque tiene una solución de continuidad a nivel de la pars interarticularis. Así es como la vamos a ver en la imagen sagital. En la axial, así es como vemos la fractura. En este caso es fácil identificar la fractura tanto derecha como izquierda. Entonces estamos aquí hablando ya de una espondilolisis. Muy bien, agujero vertebral y agujeros de conjunción. Ya vimos que es importante valorar la presencia tanto de un canal estrecho como la obliteración de los agujeros de conjunción, sobre todo en los casos de hernias discales. Y ya que estamos valorando estas zonas, también señalar que terminamos la evaluación viendo los tejidos blandos paravertebrales. Bueno, nuevamente, ejemplos de afectación del conducto, o el conducto lumbar estrecho, en varias de estas imágenes, en estas tres imágenes, por la presencia de hernias discales, por la presencia, incluso aquí se ve hipertrofia de los ligamentos amarillos. Aquí alcanzamos a ver el disco con fenómeno de disco vacío que está protruyendo posterocentralmente. Vemos algunos osteofitos en la articulación interapofisaria. Vemos aquí muy bien el disco que está protruido posterocentralmente y que está también disminuyendo la amplitud del conducto vertebral. Otro ejemplo de una hernia posterolateral que oblitera el agujero de conjunción. Y bueno, esta es una imagen sagital en donde, aparte de la disminución de los espacios intersomáticos de los osteofitos marginales, tenemos un osteofito posterior que está invadiendo el agujero de conjunción. Esto también es importante
tanto L4, L5 como L5S1 tiene estos osteofitos posteriores que nos pueden causar alguna radiculopatía. Bueno, eh, finalmente vamos a terminar haciendo algunas precisiones sobre la enfermedad degenerativa de la columna, que es lo más frecuente. Si se fijan ahorita prácticamente pues nos hemos basado en columna lumbar, que es la que se afecta con mayor frecuencia. Sin embargo, estos hallazgos que he mencionado son iguales, son muy similares en los otros segmentos vertebrales. Vamos a ver que la enfermedad degenerativa de la columna se divide sobre todo en tres patologías diferentes, que es la espondilosis deformante, que se caracteriza por la formación de osteofitos marginales, la osteocondrosis intervertebral, que es la enfermedad degenerativa propiamente del disco, y las artrosis de las articulaciones sinoviales de la columna. ¿Cuáles son las articulaciones sinoviales que tiene la columna? Tenemos las articulaciones uncovertebrales a nivel cervical, las interapofisarias, que son las que vemos con más frecuencia en todos los niveles, y las costovertebrales, que rara vez tienen enfermedad degenerativa. Vamos a ver algunos ejemplos. Primero, la espondilosis deformante, una imagen axial, una imagen sagital a nivel de la columna torácica, en donde podemos ver las excrescencias óseas anteriores, algunas están ya a punto de formar puentes óseos. Entonces, vuelvo a señalar, los osteofitos, para ser considerados como parte de la enfermedad degenerativa, generalmente tienen un poco de esclerosis en su base. No debemos dar como osteofitos marginales cualquier pequeña excrescencia que veamos, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es un proceso normal de las vértebras conforme va avanzando la edad. Entonces, en este caso sí vemos esas osteofitos acompañados de esclerosis, ¿no? Esta es una imagen coronal en donde se ve una escoliosis muy pronunciada, vemos desplazamiento lateral de algunos cuerpos vertebrales y la formación de estos osteofitos marginales. Entonces, esto es espondilosis deformante. Estos osteofitos también tienen en su base esclerosis, para que vean ese detalle, siempre busquen ese detalle, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la osteocondrosis intervertebral? Es la enfermedad degenerativa del disco. Entonces, nosotros vamos a ver básicamente tres cosas. Vamos a ver disminución de los espacios intersomáticos, vamos a ver la esclerosis de las plataformas articulares superior e inferior y podemos ver gas dentro del disco. Esos son los tres datos de la osteocondrosis intervertebral. Entonces, la primera imagen es una imagen axial en donde podemos ver el disco con una gran cantidad de gas en su interior, o lo que se le conoce también como fenómeno de disco vacío. En esta imagen sagital de columna torácica podemos ver muy bien la disminución de los espacios intersomáticos. Algunos se alcanza a ver fenómeno de disco vacío y vemos esclerosis en las plataformas articulares. La imagen de la derecha es mucho más evidente todo esto. La esclerosis es muy evidente, el fenómeno de disco vacío, y aquí se asocian osteofitos marginales. Aquí tenemos espondilosis deformante y tenemos osteocondrosis intervertebral. Muy bien, y las artrosis. Generalmente hemos oído con mucha frecuencia términos como espondiloartrosis o como discartrosis, aunque su uso está muy extendido, el término artrosis pues debería reservarse a la enfermedad degenerativa de las articulaciones sinoviales de la columna. En este caso tenemos la artrosis uncovertebral en primer lugar. Si recuerdan, los cuerpos vertebrales tienen en su superficie superior dos eminencias, dos procesos que se llaman procesos unciformes o apófisis unciformes,
que al articularse con la plataforma inferior de la vértebra suprayacente forman las articulaciones uncovertebrales. Aquí tenemos en esta imagen de columna, en coronal, dos articulaciones uncovertebrales normales. Sin embargo, las inferiores ya muestran disminución en su espacio articular y ligera esclerosis, que son básicamente los datos que vamos a encontrar. Aquí son más evidentes la disminución de los espacios, la esclerosis, inclusive alcanzamos a ver en este caso un pequeño quiste subcondral. Aquí inclusive vemos un poquito de gas también en estas mismas articulaciones. En la imagen sagital, estas articulaciones vamos a valorarlas en el margen posterior. Aquí tenemos disminución de espacio articular con esclerosis y también se asocian algunos osteofitos marginales posteriores. Estas son las articulaciones uncovertebrales con enfermedad degenerativa. Muy bien, la artrosis interapofisaria la vamos a valorar tanto en sagital como en axial, pero las imágenes axiales son las que nos importan más porque nos van a permitir ver la formación de osteofitos marginales que puedan obliterar tanto el conducto vertebral como los agujeros de conjunción. Aquí tenemos dos casos donde hay disminución del espacio articular con osteofitos marginales, esclerosis. En este caso también hay un poquito de gas dentro de la articulación y quistes subcondrales. Entonces, más fácil o más eh, concluyente el ver la enfermedad degenerativa de las articulaciones interapofisiales en axial. Bueno, ¿qué podemos concluir de la valoración de la tomografía, perdón, de la columna por tomografía? Como podemos ver, la tomografía ofrece una gran cantidad de información para valorar la columna vertebral. Generalmente no se le presta tanto atención, sobre todo en lugares donde hay resonancia. Obviamente todo el mundo quiere la resonancia, pero es importante aprender a verla. ¿Por qué? Porque no en todos lugares va a haber una resonancia magnética disponible, pero tenemos que conocer sus limitaciones. Vuelvo a repetir, si queremos medir una escoliosis, si queremos medir una lordosis, si queremos medir, por ejemplo, un eje de sustentación, etcétera, lo ideal es realizar radiografías con el paciente de pie. Eh, y obviamente la resonancia es mucho más útil, mucho más específica, da mucho mayor detalle con respecto a las hernias discales, a las alteraciones radiculares, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos, aunque la tomografía tenga estas limitaciones, no por eso va a ser útil, ¿verdad? Entonces, no por eso, perdón, no por eso no va a ser útil. Tenemos primero que valorar a muchos de estos pacientes primero por tomografía y después pasar a la resonancia. Bueno, los hallazgos observados deben ser reportados de manera clara y ordenada. Yo presenté más o menos una secuencia. Primero la alineación, una valoración general donde veamos la densidad, donde veamos la presencia de fracturas, de lesiones líticas, blásticas, etcétera, etcétera. Luego la valoración de los cuerpos vertebrales, de sus muros, plataformas articulares, espacios intersomáticos, valoración de los discos intervertebrales, luego valorar los arcos vertebrales, pedículos, láminas, apófisis espinosas, apófisis articulares superiores e inferiores, obviamente articulaciones interapofisarias, finalmente agujero vertebral, agujeros de conjunción y tejidos blandos paravertebrales. Esa es la secuencia que yo le recomiendo. Si quieren hacerlo de forma diferente, pues pueden hacerlo, pero lo importante es no omitir ninguno de estos elementos. Y bueno, y ya que reporté de manera ordenada mis hallazgos, es importante mencionar que en las conclusiones yo solamente debo poner aquellas cosas que requieran tratamiento. No tiene caso ocupar renglones y renglones en nuestra conclusión, reportando algún osteofito marginal que no tiene mayor relevancia, por ejemplo, ¿no? Solamente aquellas cosas que requieran tratamiento, pues son las que voy a poner en mis conclusiones. Bueno, entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención.